Buenas tardes, profesor, compañeros. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un ejemplo de estática. Ya vamos a usar la primera ley de Newton, la del equilibrio, en un movimiento inminente. ¿Ok? Entonces tenemos este ejemplo que está aquí. Como dato tenemos que la masa 1 tiene 15 kilos, la masa 2 tiene 10 kilos, ¿no? Y los coeficientes respectivos para cada masa 0.20 y 0.25. Para efectos del ejercicio, hemos convenido o he convenido identificar que el diferencial de la elasticidad del resorte es 0, o sea, está en su estado normal, ¿no? Y que la constante es 50. Entonces lo que vamos a hacer es hallar esta tensión, la tensión que jala la masa 2 y la tensión que une los dos bloques, ¿no? La tensión de la cuerda. Entonces, para esto lo primero que vamos a hacer es la descomposición de los bloques. Entonces, para adelantar un poquito, lo que tengo acá hecho es el bloque 2, lo hemos descompuesto, ¿no? En sus vectores X y Y. ¿No? El vector que está pues, pegado al ángulo es coseno del ángulo, ¿no? Por la masa y la gravedad, y el vector que está opuesto al ángulo sería el seno del ángulo por la masa por la gravedad. Entonces, esto que está acá es la descomposición del peso de la masa 2, ¿no? Entonces lo hemos descompuesto en sus dos vectores. Lo mismo tenemos que hacer con la tensión, ¿no? Esta tensión está sobre un ángulo de 30 grados, el otro fue sobre un ángulo de 45, ¿no? Por eso es el coseno y el seno de 45. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es descomponer los 30 grados, ¿no? Esta tensión sobre los 30 grados. Igual, ¿no? O sea, el ángulo que está cercano o el lado que está cerca al ángulo es coseno de 30, ¿no? Por la tensión, y el opuesto es el seno de 30, está acá, el seno de 30 por la tensión. Entonces importa mucho también el sentido, ¿no? Porque va a servir o sea, nos va a ayudar luego a hacer la resta o la suma, ¿no? Dependiendo del sentido y el signo. Entonces, del mismo modo hemos descompuesto pues, el bloque 2, es más sencillo. Acá está una fuerza que es la fuerza elástica, es la misma tensión, ¿no? Que comparte la tensión de la cuerda que está entre ambos bloques, ¿no? Y igual hemos descompuesto el peso la masa del bloque 1, ¿no? Y cada uno tiene su fuerza normal. Entonces, luego de haber descompuesto esto, lo que vamos a hacer es empezar a hacer la igualdad, ¿no? Cuando hay un equilibrio, por la primera ley de Newton, las fuerzas, la sumatoria de fuerzas es igual a 0, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es hacer una igualdad entre las fuerzas que van hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer la igualdad en el eje de la Y. Entonces lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Vamos a empezar primero con con el bloque 2. Tenemos N2 más la tensión por el seno de 30 grados. Esto va a ser igual a M2, ¿no? Por la gravedad por el coseno de 45. Esa va a ser la primera igualdad. Entonces todo esto va a ser para hallar la normal. Entonces al final la normal de 2, ¿no? Del bloque número 2, lo que va a hacer es igual a la masa que habíamos dado por dato, que era 10, ¿no? 10 kilogramos, 10 por 9,81, que es la gravedad, por el coseno de 45, que es 0,71, ¿no? Y eso vamos a restarlo con la tensión por el seno de 30, ¿no? Que es 0,5. Entonces hacemos toda esta operación y como resultado tenemos que la fuerza normal del bloque 2 esto sale 69,65 menos 0,5 de la tensión de B. ¿Okay? Entonces es un primer resultado. Otro dato que tenemos que tener en cuenta es el coeficiente de rozamiento del bloque 2. El coeficiente de rozamiento del bloque 2 es 0,25. ¿Ok? Entonces, con el coeficiente de rozamiento y con la normal, lo que nosotros vamos a hacer es calcular la fuerza de rozamiento estática máxima del bloque 2. ¿Okay?
Entonces esto va a ser igual a el 0,25, ¿no? Que es el coeficiente de rozamiento, por N2. N2 es 69,65 menos 0,5 de la tensión de B. Tenemos como que al final que la fuerza de rozamiento máximo de 2 vamos a tener que es 17,41 menos 0,13 la tensión en B. La tensión B. Entonces, esta sería otra fórmula que luego vamos a usar más adelante, ¿no? Otro cálculo luego que vamos a hacer es, a partir de esto vamos a hallar una fórmula, ¿no? En base a la tensión de A. Entonces lo que hacemos es ahora sumar todas las fuerzas que están en el eje de las X, ¿no? Igualar las fuerzas en el eje de las X. Entonces tenemos, ¿no?, la tensión de A más la masa de 2 por la gravedad por el seno de 45 grados, y esto va a ser igual a la fuerza de rozamiento máximo, ¿no?, que va hacia allá, hacia el otro lado, igual de la masa 2 más la tensión en B, ¿no?, por el coseno de 30, ¿no?, que es esta parte que está acá. La tensión en B por el coseno de 30 es esta parte que está acá, ¿no?, que se va a ver para la derecha, junto con la fuerza de rozamiento por coseno de 30. Entonces, acá vamos avanzando. Tenemos que esto es 10 por 9,81 por 0,71, que es el seno de 45. Este resultado de rozamiento máximo lo reemplazamos. Acá sería 17,41 menos 0,13 tensión de B, ¿no?, que es esta acá, este valor, y a eso le sumamos la tensión de B por coseno de 30, ¿no? Coseno de 30 es 0,87. Entonces tensión de B por 0,87. Entonces operamos todo esto y tenemos que tensión de A más 69,65 es igual a 17, no, bueno, ya el total sería, bueno, está bien, mejor hacemos detallado, 17,45, perdón, 41. Esta operación ya sale más 74, más 0,74 tensión de B, ¿no? Y ahí lo vamos dejando por mientras, ¿no? Luego hacemos esta operación y lo que tenemos finalmente es que la tensión de A es igual a 0,74 B, tensión de B, menos, esto pasó a restar, contra los de 17,41 queda 52,24. Entonces, esta es una fórmula que tenemos que guardarla. Hemos hallado una ecuación para la tensión de A. Entonces, esta parte de aquí es respecto al bloque 2. Entonces, hemos hecho ya sus sumas en vertical y en horizontal. Ahora vamos a hacer lo mismo para el bloque 1. ¿Ya? Para el bloque 1, del mismo modo, lo que vamos a hacer es hallar la normal del bloque 1. Vamos a ponerlo así. La normal del bloque 1 es igual, solamente ¿no?, va a ser igual a la masa del bloque 1 por la gravedad por coseno de 45, ¿no? Y después, bueno, hacemos ya de una vez la operación, ¿no? O mejor lo dejamos acá un ratito. Vamos a hallar el coeficiente de rozamiento del bloque 1. Habíamos por dato dicho que esto era 0,20, ¿no? 0,20. Entonces, con estos dos valores vamos a hallar la fuerza de rozamiento máximo para el bloque 1, ¿no?, que va a ser el coeficiente de rozamiento por la masa del bloque 1, que es 15 por dato, ¿no?, acá tenemos que era 15 por dato, ¿no?, por la gravedad, que es 9,81, y por 0,71, que es el coseno de 45, ¿okay?, que es ese que está acá. Entonces, finalmente, la fuerza de rozamiento máximo del bloque 1 nos da 20,9. Entonces, eso también hay que tenerlo ahí como dato. Luego, lo que vamos a hacer es sumar en el eje de
de la X. Esto fue en el eje de la Y. Ahora vamos a sumar en el eje de las X. Vamos a hacer la sumatoria. Entonces acá tenemos que, por ejemplo, ¿no? Tenemos tensión de A más fuerza de rozamiento máximo en 1, va hacia allá. Esto va a ser igual a la fuerza elástica más la masa de 1 por la gravedad por seno de 45. ¿No? Acá estamos igualando las fuerzas. Entonces, a ver, vamos a hacer el reemplazo. Tenemos que la tensión de A más la fuerza máxima de 1, fuerza de rozamiento máximo del bloque 1 es 20,9. Hacemos el reemplazo. Habíamos dicho que el diferencial del el estiramiento de la resorte era 0, entonces por la constante, o sea, lo dejamos en 0, ¿no? Por conveniencia del ejercicio. Y luego reemplazamos los valores, ¿no? 15 kilogramos por 9,81, que es la gravedad, por 0,71, que es el seno de 45. Entonces hacemos este reemplazo y al final tenemos, esto nos resulta 104,48 menos 20,9, ¿no? Finalmente la tensión de A lo tenemos con 83,58 newton, ¿no? Newton. Ahora, este valor de A ya nos ha permitido, perdón, de la tensión de A ya nos ha permitido hallar la primera interrogante, ¿no? Que era la tensión de A, esta cuerda que está entre los dos bloques. Hemos identificado que es 83,58 newton. Entonces, con este valor lo que vamos a hacer es reemplazarlo en la ecuación anterior que habíamos hallado del bloque 2, ¿no? donde figuraba la tensión de B, que es esta que está acá, ¿no? La tensión de B, ¿no? Que es la mano que está jalando la cuerda. Entonces hacemos el reemplazo nada más, ¿no? Usamos la misma fórmula, sería tensión de A, ¿no? La ecuación que había quedado hace rato era 0,74 tensión de B menos 52,24. Esa era la tensión de A. Pero ya habíamos hallado hace poco que la tensión de A es 83,58. Entonces eso lo igualamos, ¿no? a la parte de la ecuación que tiene la tensión de B, ¿no? Y por operaciones al final nos estamos quedando que la tensión de B sería, esto pasa a restar, esto pasa, ¿no? Al otro lado, entonces pasaría a sumar. Entonces esto quedaría como 135,82 y luego el 0,74 pasa a dividir, ¿no? 0,74. Entonces finalmente la tensión de B nos da 183,54 newtons. Entonces con esto ya hemos hallado las dos incógnitas. Hemos utilizado los coeficientes estáticos, dos coeficientes diferentes para cada masa. Hemos usado la fuerza de rozamiento máximo porque es un movimiento inminente, y hemos hecho la descomposición de los pesos, ¿no? En los ejes X y Y para poder hacer la sumatoria de las fuerzas, ¿no? en el movimiento, en el equilibrio, ¿no? En el equilibrio, donde las fuerzas de un lado son iguales a las del otro. Entonces espero que esto se haya entendido y nos vemos en el siguiente ejercicio. Gracias.